Buenos días, estudiantes del quinto grado de educación secundaria. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy tiene que ver con los primeros conflictos en la Guerra Fría. Entonces, lo que debemos recordar antes de empezar con este tema es que cuando se hace el ejercicio de lo que es la Guerra Fría, se forman dos estrategias económicas y militares. El primero que es el Pacto de Varsovia al mando de los comunistas y el otro que es la OTAN. ¿Ok? Y aparte de esto, la Guerra Fría se divide en dos etapas o dos fases, que es propiamente Guerra Fría hasta el año 1960 y el otro que es la coexistencia pacífica. Entonces, comencemos con los primeros conflictos de la Guerra Fría. ¿Qué fue o qué factores originaron esto de los primeros conflictos de la Guerra Fría? Primero tenemos a la crisis en Berlín, luego está la Guerra de Corea y la crisis iraní. En esta primera etapa de la Guerra Fría, el afán de las superpotencias era ampliar sus esferas de influencia, ¿no? Producto de esto es que los conflictos bélicos se dan en varias partes del mundo, ¿no? Y lo que es netamente Europa. Entonces, hablemos sobre la crisis de Berlín. Según los acuerdos de Yalta y Potsdam que habíamos hablado antes, Alemania fue ocupada militarmente y dividida en 4 zonas, ¿no? Y estas estaban controladas por el bloque vencedor: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Entonces, la capital, que era Berlín, se encontraba en la zona soviética. También fue repartida en 4 sectores, o sea, todo Berlín fue repartido en 4 sectores. En 1947, Estados Unidos y Gran Bretaña deciden unir sus zonas administrativas al año siguiente. Entonces Francia se adhiere a esa unión. En esta zona se beneficia el Plan Marshall, ¿no? Lo cual mejoró el nivel de vida para la población. Recuerden, el Plan Marshall era una estrategia económica para que aquellos países que habían sufrido de la guerra pudieran recuperarse económicamente. Entonces, ante estas medidas, Stalin ordena en 1948 bloquear todos los accesos terrestres a Berlín Occidental, en respuesta de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Entonces, organizaron un puente aéreo para abastecer a la población berlinesa. En mayo de 1949, los soviéticos levantaron el bloqueo. Ese mismo año, tras las 3 potencias occidentales constituyen la República Federal Alemana, RFA, y designan como capital a Bonn. Por su lado, Stalin ordena que el lado oriental se transformase en la República Democrática Alemana, RDA. O sea, entre 1949 y 1961, más de 2 millones de personas huyen del RDA hacia el RFA a través de Berlín Occidental, ¿no? Para detener este éxodo, en 1961 las autoridades del RDA construyen un muro que dividió la ciudad. A eso se le conoce como el muro de Berlín. Entonces, todo lo que llamamos coexistencia pacífica, que es ya posterior a 1960, tiene un poquito de influencia con este muro de Berlín. Y esta Guerra Fría propiamente termina con la caída de este dichoso muro. ¿Okay? Muy bien, lo siguiente es la Guerra de Corea. Esta guerra se desarrolla en el año 1950 hasta el año 1953. Durante la Segunda Guerra Mundial existieron varias guerrillas coreanas, ¿no? Las cuales logran liberar a su país, que estaba ocupada por Japón desde el año 1910. Entonces, tras la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos y norteamericanos acuerdan mantener tropas en Corea, fijado como una línea de división en el paralelo 38, donde los soviéticos estaban al norte y los norteamericanos en el sur. En el año 1948, los norteamericanos deciden convocar elecciones en el sur, donde es elegido Shingan Rhee. Por su lado, los soviéticos colocan como jefe al líder guerrillero Kim II-sung. Entonces, en junio de 1950, luego de varios incidentes, las tropas norcoreanas penetraron Corea del Sur, ¿no? En respuesta a que los norteamericanos consiguieron que las Naciones Unidas, mejor dicho, aprobara la intervención militar para repeler la agresión, y enviaron un contingente de más de 500,000 de soldados. Entonces, la ofensiva norteamericana no expulsó solo a los norcoreanos, sino que penetró en Corea del Norte hasta llegar cerca de la frontera con China. Esta situación origina la intervención de China comunista. Las fuerzas chinas y norcoreanas realizan una contraofensiva
que hace retroceder a Norteamérica hacia el sur. En el momento de mayor tensión ocurre cuando el general norteamericano Douglas MacArthur comienza a atacar directamente a China, ¿no? Los amenaza con emplear armamento nuclear, lo que provoca su destitución. Pero ninguna de las superpotencias deseaba iniciar una conflagración nuclear, por lo que firmaron el alto al fuego en el año 1953. Entonces el armisticio de Panmunjom sella la división de las Coreas en dos estados, en el paralelo 38 como una línea de frontera definitiva. En esta guerra mueren más de 1 millón de personas. Además, el conflicto marca un precedente importante, ¿no?, que se suscita entre los bloques, ¿no?, en realidad para el bloque comunista, ¿no? Y se apelaría al poderío nuclear únicamente como amenaza, pero no como una posibilidad real de uso. Entonces, desde ese momento que se realiza la guerra de Corea, estaban prohibido el uso de armamento nuclear. ¿Listo? Entonces, la otra situación que empieza también como conflicto es la crisis iraní. Este es otro conflicto importante que ocurre en Irán, ¿no?, país que fue ocupado por tropas británicas y soviéticas desde el año 1941. Esta invasión llevó al poder al militar pro-occidental Mohammad Reza Pahlavi. Esta ocupación se produjo porque Irán era la pieza clave en la economía mundial por sus ricos yacimientos de petróleo, ¿no? Y Estados Unidos siempre quería tener esta influencia dentro del país iraní. Entonces, muchas empresas británicas, entre ellas Anglo-Irani Oil Company, ¿no?, estaban interesados en estos yacimientos. En el año 1951, el primer ministro iraní Mohammad Mossadegh, con el apoyo del Congreso, nacionaliza estos recursos petroleros del país, y el gobierno británico logra que Estados Unidos apoyara sus intereses. Entonces, la CIA, la agencia de inteligencia norteamericana, organiza un golpe de estado que derroca a Mossadegh en el año 1953. En su lugar, los norteamericanos respaldan al monarca iraní, el Shah Reza Pahlavi, ¿no?, quien establece una dictadura pro-occidental. Entonces, con esto se resume los primeros conflictos de la Guerra Fría. Más adelante se desarrollan muchos más conflictos, ¿no? Y dentro de ellos, lo que más marca es el auge económico que tiene Estados Unidos frente a la Guerra Fría. Entonces,